¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Mauricio Weintraub. Es un placer, como siempre, encontrarme una vez más con ustedes en este ciclo Escenas Matrices para Terapeutas, ciclo que ya entra en su anteúltimo encuentro, que hemos empezado allí por diciembre del año pasado y que llegará, como ya saben, hasta fin de este mes, hasta fin de febrero. Son 12 encuentros en los cuales recorremos distintos temas de nuestro ser terapeuta, distintos temas que tienen que ver con nuestro rol de ayudador, siempre por supuesto desde la mirada de las escenas matrices. Es un ciclo que de alguna manera, como siempre digo, recuerda o continúa en algún sentido al ciclo aquel del 2020, las charlitas de los miércoles, pero ahora enfocado más a nuestra tarea como ayudadores, como terapeutas o como ayudadores de otro tipo, docentes, médicos, cualquier persona que tenga como actividad profesional la actividad de la ayuda. En cada encuentro damos una vuelta más, esa es nuestra idea, en cada encuentro damos un paso más en el mirar distintos temas que en el fondo son siempre el mismo tema, son los temas que tienen que ver con nuestro rol, son los temas que tienen que ver finalmente con nuestra manera de pensar desde las escenas matrices. Las escenas matrices, ¿qué es? Es una escuela psicoterapéutica y es una manera también de mirar al otro, al vínculo entre el terapeuta y el paciente y por supuesto también a todo lo que nos compete en tanto humanos. Es una manera de mirar al hombre también. Una manera que se expresa a través de una escuela psicoterapéutica. Y en tanto escuela psicoterapéutica tiene dos ámbitos en los cuales se va a manifestar. En el ámbito de la clínica individual, o también puede ser la clínica grupal, y en el ámbito de los talleres de escenas matrices, que como ustedes saben nuestros pacientes llevan a cabo una vez por mes. Trabajamos desde las escenas matrices en Habitarnos, el espacio de crecimiento personal que tiene su sede en Núñez, en Buenos Aires, pero además, como ustedes saben, viajo por distintas ciudades ofreciendo también talleres y charlas referidas a las escenas matrices. En este nuestro anteúltimo encuentro vamos a plantear un tema que cuando uno se acerca a las escenas matrices es siempre un tema fundamental y además es siempre fuente de distintas miradas y cuestionamientos o por lo menos sorpresa según como nosotros planteamos este tema que vamos a presentar hoy, y es el tema de los padres. ¿Qué son los padres desde la mirada de las escenas matrices? Como ustedes saben, como cualquiera de ustedes que se haya acercado a Habitarnos o a la terapia de las escenas matrices, ya saben, por supuesto, nosotros desde nuestra mirada ponemos un énfasis fundamental en lo que tiene que ver con los padres, en la responsabilidad que los padres tenemos en la salud finalmente de nuestros hijos. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que todo lo que como adultos nosotros experimentamos relacionado con el sufrimiento, todo aquello que en nuestra vida adulta tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con situaciones que se nos repiten y que no podemos resolver, tiene que ver con aquello que no es como sería saludable que fuera para nosotros. Todo aquello finalmente tiene que ver con escenas de nuestra infancia no sanadas. Y si tiene que ver con escenas de nuestra infancia no sanadas, finalmente, en definitiva, tiene que ver con la relación con nuestros padres. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero esto no es demasiado peso. Sí, es demasiado peso. O mejor dicho, es, por lo menos desde nuestra mirada, el peso que en realidad tiene que ver con cuál es el rol, cuál es la responsabilidad que tenemos los padres en la relación con nuestros hijos. Por eso lo primero que decimos es que cuando la relación se da entre dos adultos, cuando hay una relación entre dos adultos, cada adulto tiene el 50% de responsabilidad. Pero cuando la relación se da entre los padres y los padres tienen el 100% de responsabilidad del vínculo con sus hijos. El 100% de responsabilidad no quiere decir el 100% de culpa. La culpa es algo muy diferente a la responsabilidad. El 100% de la responsabilidad quiere decir que el vínculo con los hijos
es, en definitiva, a partir de los parámetros que los padres proponen o imponen en esa relación. Es decir, las reglas de la relación de los padres con los hijos están dadas por los padres, no están dadas por los dos, como sí sucede en una relación entre adultos. Las reglas de la relación entre los padres con los hijos están dadas por los padres. Lo cual nos lleva indefectiblemente a la idea de que aquello no saludable que pasa en la infancia del sujeto siempre tiene que ver de una u otra manera con la responsabilidad de los padres en la relación con este niño. Por supuesto, cuando uno empieza a mirar esto, aparecen un montón de emociones, aparecen un montón de sensaciones internas y aparece también, ¿por qué no?, un montón de culpa. Culpa por cuestionar a los padres, culpa por mirar a los padres y reconocer esa responsabilidad, pero también culpa, muchas veces, de pensarnos a nosotros como padres, sobre todo aquellos que tenemos hijos. Es decir, cuando podemos pensar que la responsabilidad de lo que nos pasó en nuestra infancia era de nuestros padres, inmediatamente, si somos padres, inmediatamente nos sentimos responsables de lo que pasa con nuestros hijos. Y eso yo diría es saludable. Sin embargo, en vez de responsabilidad sentimos culpa y ahí es cuando es muy complejo poder seguir pensándonos y también es muy complejo poder seguir pensando en nuestra infancia y no sentirnos justamente culpables por cuestionar a nuestros padres. Por eso, lo primero para poder pensar en los padres es justamente poder diferenciar dos términos que en general están confusos y que nosotros ya hemos trabajado en otras charlas o en otros espacios, y son los términos de culpa y responsabilidad. Responsabilidad viene con el rol y responsabilidad es algo que puedo asumir o no, pero viene con el rol. La culpabilidad no tiene que ver con el rol, tiene que ver con un juez que determina si alguien es culpable o inocente. Este juez puede estar afuera o, como muchas veces pasa, puede estar adentro. Por eso decimos que la culpabilidad es en realidad un vínculo en donde hay un juez y un juzgado. El juzgado será justamente juzgado por este juez y este juez decidirá si es culpable o inocente. La responsabilidad no tiene nada que ver con esto. Como ustedes ven, en la culpabilidad siempre el juez tiene poder, siempre el juez es más grande que el juzgado o que el acusado y finalmente se reedita en la escena de la culpabilidad una escena infantil entre un padre o una madre y un niño. La responsabilidad nada tiene que ver con esto, la responsabilidad no es un vínculo, la responsabilidad tiene que ver con asumir mi responsabilidad en los vínculos y darme cuenta cuando me equivoco, que me equivoco, decir lo siento cuando hay que decir lo siento y reparar lo que es todavía posible de reparar. Y por supuesto cambiar para el futuro de la relación o para las relaciones futuras. Esta diferencia entre culpa y responsabilidad nos sirve como introducción para ver el tema de los padres y nos sirve como introducción, yo diría, necesaria, porque si no podemos diferenciar culpa y responsabilidad, al pensar en los padres o a pensar en nosotros como padres, inmediatamente empezamos a pensar en términos de culpable e inocente e inmediatamente esto nos dificulta muchísimo la comprensión de lo que pasó en nuestra infancia y de lo que pasa hoy mirándonos como padres. Una vez dicho esto, vamos a decir que Escenas Matrices, por supuesto, es una escuela que cuestiona muchísimo a los padres, pero los puedes cuestionar hasta ese punto porque también les reconoce la importancia fundamental, yo diría extraordinariamente fundamental que tienen en la relación con sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Para los hijos, los padres son todo. Sobre todo cuanto más pequeños son, para los hijos los padres son todo. ¿Todo qué significa? Todo significa todo. Cuando el nene nace, lo que el padre y la madre dice, siempre la madre un puntito más que el padre, lo que el padre y la madre dice es
decididamente verdad, o sea, no hay diferencia entre la verdad y lo que mi madre y mi padre dicen o experimentan o sienten. No hay diferencia. Tanto es así que los padres nombramos a los hijos. Es decir, el nombre que tiene mi hijo se lo damos los padres. ¿Por qué me importa esto? Porque es justamente a partir del reconocimiento extraordinario que los padres tienen en la constitución psíquica de los hijos, a partir del reconocimiento extraordinario de la importancia de los padres en los hijos, a partir de ahí es donde los podemos cuestionar. Y este reconocimiento extraordinario acerca de los padres empieza reconociendo que somos los padres o son los padres los que dan la vida a sus hijos. O mejor dicho, los que transmiten la vida a los hijos. Es decir, los hijos son porque los padres transmiten la vida. Y en este lugar, en este punto de que los hijos son porque los padres transmiten la vida, no, justamente a partir de este punto es que podemos cuestionar profundamente cualquier conducta y cualquier acción de los padres. ¿Por qué? Porque siempre el cuestionamiento va a ser al menos un punto menor que el reconocimiento. O sea, en escenas matrices cuestionamos muchísimo a los padres porque siempre el reconocimiento de la importancia de los padres es mayor, aunque sea un punto mayor que el cuestionamiento que podamos hacer de cualquiera de las conductas. Uno diría, lo que los padres dan siempre es en un punto mayor que lo que los padres quitan o que de aquello que los padres dificultan o imposibilitan. Lo que los padres dan es siempre al menos un punto mayor que lo que los padres enferman. Y es ahí, en ese reconocimiento que Escenas Matrices hace, que la Escuela de Escenas Matrices hace de la importancia de los padres, en donde nos hacemos fuertes para después sí poder cuestionar todo lo que es necesario cuestionar. Porque así como es verdad que los padres dan lo más importante de la vida de un sujeto, como es la transmisión de la vida misma, también es cierto que aquello que en el sujeto no es saludable, también tiene que ver con la relación con los padres. Y entonces, para eso, vamos a empezar a pensar cómo se da el proceso de crecimiento cuando el nene nace y qué pasa, cómo se da el movimiento que pasa de la salud a la enfermedad en el movimiento de los padres hacia los hijos. Para eso vamos a decir que los padres siempre aman a los hijos. Aman aunque no se den cuenta que los aman. Aman porque le dan el ser. El ser tiene que ver con la posibilidad de amar a aquello a partir del cual doy el ser. O sea, ama quiere decir le da el ser. Después vamos a ver si además de amar lleva a cabo movimientos más o menos saludables en la relación. Pero el amor de los padres a los hijos, desde Escenas Matrices, no se cuestiona, solo que no es lo único a partir de lo cual trabajamos. Cuando aparece el hijo en el mundo, lo que sucede con los padres es que durante un tiempo el impacto de intensidad, la intensidad de los hijos en los padres es tan alta, que es como si los padres dejáramos de tener heridas, vamos a ponerlo así. Estamos hablando, por supuesto, en términos teóricos y generales, pero en un punto esto se da de mayor o menor medida en cualquier relación entre los padres y los hijos. Es decir, es tan alta la intensidad y tan alto lo que el padre siente, padre y madre por supuesto, y la madre siempre un punto más, porque el hijo sale de la madre, que durante un tiempo esto que el hijo provoca en los padres es como una luz que enceguece todas las heridas o anestesia todas las heridas de los padres. A medida que el hijo va creciendo y se va desarrollando de a poco, en todo el proceso que empieza en la gestación y termina cuando el hijo tiene 22 o 23 años o 24, a medida que se va dando este proceso, si el proceso es saludable, el hijo no hace más que alejarse de los padres e ir paulatina y lentamente hacia su propia vida. Fíjese,
fíjense que cuando un hijo nace, está adentro de los padres, o sea, todo él está rodeado por la mamá. Y cuando el hijo llega a los 23 o 24 años, si el proceso se da de manera saludable, toda su vida está fuera de la mamá y del papá. El hijo tiene sus amigos, tiene su pareja o tiene el espacio para tenerla, tiene su profesión o su vocación, tiene su independencia económica o está en vías de tenerla, tiene sus propios valores, tiene sus propias creencias, toma sus propias decisiones. Digo, cuando el hijo llega a la adultez, si el proceso es saludable, el hijo es un ser completamente separado de los padres. Completamente separado no quiere decir que no los ame, por supuesto que los ama. Completamente separado significa que no depende de los padres. No depende económicamente, no depende en cuanto a los valores, no depende en cuanto a lo físico, corporal, fisiológico, o sea, no depende de los padres. Estoy hablando de un proceso saludable. Por supuesto, lo que todo el día vemos en nosotros y en los demás, lo que todos los días se ve en la clínica, es que el sujeto ya adulto sigue de una u otra manera, en mayor o en menor medida, dependiendo de los padres. Dependiendo qué significa, o que depende económicamente, lo más simple que uno puede pensar, o que depende para que lo ayuden, o que depende porque sus valores, los valores de los padres siguen siendo los valores que él tiene, o que depende porque necesita la aceptación de los padres, es decir, depende de una manera u otra de los padres, o depende de otros que en cuanto uno tira un poquito del hilo se da cuenta que son los padres puestos en otros. ¿Qué pasó en el medio? Digo, ¿por qué un proceso que debería concluir a los 23 o 24 años con un hijo independiente de los padres, por qué no se da de esta manera en todos los órdenes? Porque hay un movimiento que los padres llevamos a cabo en la relación con los hijos, hay un movimiento más o menos consciente, muchísimas veces inconsciente por parte de los padres, en donde cada vez que mi hijo se aleja de mis propios parámetros y entonces me deja ver en el alejarse una zona mía no sanada, cada vez que esto ocurre, ahora voy a dar un ejemplo, cada vez que esto ocurre, yo como padre o como madre llevo a cabo movimientos más o menos conscientes, muchísimas veces inconscientes, para que mi hijo no se aleje de esos parámetros. ¿Por qué? Porque si se aleja de esos parámetros, yo quedo cara a cara con aquella parte mía no sanada. Entonces, hago determinados movimientos para que esto no suceda. Hago determinados movimientos que pueden tener muy buena intención. E intención es una palabra que ahora vamos a retomar. Pero son movimientos que finalmente son para que mi hijo no se aleje de los parámetros que yo propongo. Voy a dar un ejemplo simple que se va a entender. Si yo he sido un niño con inclinaciones artísticas, bueno, todos los niños tienen inclinaciones artísticas, pero si yo tengo inclinaciones fuertes artísticas, si yo tengo una vocación de músico, por ejemplo, y esta vocación no fue respetada en mi infancia por mis padres, y yo no he podido transformar esto, y entonces la música no tiene lugar en mi vida, o tiene solamente un lugar secundario, yo soy, por ejemplo, contador, más allá de que me guste o no ser contador, pero si la música, que es una vocación, no tiene un lugar importante en mi vida, si mi hijo tiene una vocación artística y quiere ser músico o quiere ser actor, o sea, tiene una vocación artística, yo, si no he sanado mi vocación artística no respetada, no la he sanado en mi vida, voy a llevar a cabo con mi hijo determinados movimientos para que él tampoco pueda desarrollar su vocación artística. Y le voy a decir probablemente lo mismo que a mí me han dicho para no ser músico y que yo no he podido modificar en mí. Por ejemplo, la más típica, te vas a morir de hambre, tenés que tener una profesión que te dé seguridad económica. Esto que por supuesto es mentira, porque todos los músicos, digo, hay un montón de músicos que viven de la música. Esto que por supuesto es mentira, yo lo voy a tomar como verdad porque no cuestiono a quienes me lo dijeron, por ejemplo a mi papá, y voy a hacer lo mismo con respecto a mi hijo. ¿Por qué voy a hacer lo mismo? Porque si mi hijo se dirige hacia su vocación musical
y consigue vivir de la música, a mí no me va a quedar más que ver que mi hijo está pudiendo hacer algo que yo no pude hacer. Es decir, al mi hijo ir hacia su vocación musical, me deja a mí abierta la mirada hacia mi propia frustración musical. Entonces voy a llevar a cabo determinados movimientos más o menos conscientes para que mi hijo no desarrolle su vocación musical. Porque si la desarrolla, me va a quedar a mí, voy a quedar cara a cara con mi propia frustración musical. Estos movimientos pueden tener muy buena intención. O sea, yo también creo que lo estoy tratando de ayudar y le estoy tratando de evitar a mi hijo una carencia económica. Puede tener muy buena intención. Y sin embargo, en el fondo, en lo inconsciente, lo que estoy tratando de hacer es que mi hijo no me muestre mi propia frustración. Es decir, en un vínculo que en origen es desde mí para mi hijo, yo haciendo algo para que mi hijo, para ayudar a mi hijo a cada vez más vivir su vida, en un vínculo que originalmente es así, yo invierto el vínculo y manipulo inconscientemente a mi hijo para que él no viva algo propio de su vida, para yo no quedar cara a cara ante mi propia frustración. O sea, invertí el vínculo y en vez de estar yo hacia mi hijo para ayudarlo, yo manipulo a mi hijo para conseguir algo yo. Ustedes me dirán, bueno, pero no hay ninguna intención del padre. Sí, no hay ninguna intención del padre. Y sin embargo es así. Ustedes me dirán, bueno, pero es un acto de amor del padre. Sí, es un acto hecho con amor y sin embargo es una manipulación. Porque acá, y acá vamos a desglosar un poco algunos términos de las escenas matrices, acá los padres siempre amamos a los hijos. Sí, lo que no quiere decir que no llevemos a cabo movimientos que son dañinos para ellos. Porque para provocar daño no es necesaria o no es imprescindible la intención de provocar daño. Uno puede provocar daño con la intención de ayudar. Uno puede provocar daño amando. No es contradictorio el amar con el dañar. Uno puede provocar daño amando. Y esta es una noción, y en escenas matrices nos importa mucho esto, esta es una noción de amor, yo diría es una noción adulta de amor, que tiene un nivel de complejidad mucho más profundo a la noción de amor con la que en general nos manejamos en nuestra vida cotidiana. Porque en general creemos que el amor provoca el bien. El amor no provoca necesariamente el bien. El amor es una emoción y en tanto emoción lleva a cabo, o a partir de allí puedo llevar a cabo determinadas conductas. Muchas de esas conductas son dañinas. Por eso acá no alcanza con amar a los hijos. Hace falta amar y ser saludable con los hijos. Y para ser saludable con los hijos, debo ser saludable conmigo. Y para ser saludable conmigo, debo ser saludable con el nene que fui, para lo cual debo revisar mi propia historia y sanar mi propia historia que todavía está herida adentro mío. Ese músico, siguiendo con el ejemplo, ese músico que está dentro mío, a quien no le dejaron acercarse a la música, todavía espera que yo hoy lo sane. Si yo no lo sano, muy probablemente haga lo mismo con mi hijo y con su anhelo artístico. Y entonces aquí estamos viendo distintos términos. El término de amor es uno, el término de intención es otro, y aquí vamos a agregar un tercer término muy importante para quienes trabajamos con escenas matrices, que es el término de perversión. Llamamos perversión a aquel movimiento que los padres llevamos a cabo para evitar que mi hijo vaya hacia su propia vida, porque si va hacia su propia vida, me deja a mí cara a cara con mis propias zonas no sanadas.
Y esto es un movimiento, yo diría, que todos los padres tenemos como posibilidad. Si todos los padres sentimos más de una vez esta como tendencia a llevar a cabo movimientos para manipular a mi hijo de una u otra manera, para que él no vaya hacia su propia vida, para que él no sea como en realidad es, porque si va hacia su propia vida, quedo cara a cara con lo mío no sanado. Uno diría, todos los padres en algún punto, en mayor o menor medida, somos perversos. Lo que podemos hacer es estar muy atentos para, en lo posible, no llevar a cabo movimientos que tengan que ver con esta perversión en la relación con nuestros hijos. Y aquí es cuando no solo amamos a nuestros hijos, sino también somos saludables con ellos. Amar no alcanza para la salud. Para la salud alcanza amar y ser saludable. Cuando en habitarnos, cuando desde las escenas matrices tomamos un paciente y vemos que el paciente, bueno, lo podemos hacer con nosotros mismos, de hecho lo hacemos, ¿no? Pero digo, cuando un paciente nos cuenta un movimiento no saludable consigo mismo o con aquellos que ama, y empezamos a desandar el camino, a tirar del hilo, a ver cómo se armó en él este movimiento saludable, siempre en un punto llegamos a lo mismo. Llegamos a escenas de la infancia del paciente en donde él no ha sido tratado de manera saludable en algo que tenga que ver con esto que todavía no es saludable en él. Y él no ha sido tratado de manera saludable de una u otra manera siempre por los padres. Y aquí está la responsabilidad de los padres, no la culpa, la responsabilidad de los padres. Cuando mi paciente o nosotros mismos podemos mirar la infancia y cuestionar a esos padres, para lo cual tenemos que ver su responsabilidad, y ponernos del lado del nene que fuimos, esto empieza a sanarse en nosotros, esto se sana dentro mío, empiezo a destinar tiempo y energía y espacio para mi ser músico, y entonces ya no necesito que mi hijo no sea músico. Puedo acompañarlo en lo necesario para que él también se desarrolle en su musicalidad. Solo porque yo pude sanar esa parte mía música, para lo cual tuve que reconocer la responsabilidad de mis padres en ese deseo no habitado por mí. Todo este proceso es el que hacemos desde la mirada de las escenas matrices. Todo este recorrido, toda esta mirada a los padres es el que hacemos desde la mirada de las escenas matrices. Por eso los padres somos fundamentales, básicos, fundamentales, nucleares en la relación con nuestros hijos, sobre todo cuando los hijos están gestándose o acaban de nacer. Y todo el movimiento saludable es que pasemos de ese lugar fundamental, de ese lugar protagónico, en la situación de relación con nuestros hijos, pasemos desde ese lugar protagónico y nos vayamos paulatinamente corriendo, hasta que cuando nuestro hijo llega a la adultez, ocupemos un lugar completamente perimetral en su foco y que él esté mirando hacia su vida, sabiendo que los amamos, amándonos también, pero sabiendo que somos seres completamente secundarios en su vida de adulto. El amor es una cosa, el lugar que ocupo en la vida del otro es otra cosa. El lugar que ocupo en la vida de mi hijo adulto es un lugar secundario, aunque siempre está en el centro de mi corazón. Algo de esto ha sido los padres, como ustedes se imaginarán, resumir los padres en media hora es como completamente imposible. Sin embargo, no quería dejar de destinar una charla justamente a un rol fundamental en la constitución psíquica del sujeto y que por supuesto para quienes trabajamos con las escenas matrices tiene esta importancia. La semana que viene, nuestra última charla ya del ciclo, vamos a hablar por supuesto
del nene que fuimos y que aún habita en nuestro interior, y ese será el cierre del ciclo Escenas Matrices para Terapeutas. Si ustedes quieren contactarnos, por supuesto pueden hacerlo a info@habitarnos.com.ar. Siempre son bienvenidas sus aportaciones, sus preguntas, sus consultas. Siempre estamos felices de encontrarnos una vez por semana, un ratito, para encontrarnos y darle una vueltita más a estos temas que tanto nos apasionan. Como ustedes ven, ando dando vueltas por aquí y por allá. Hoy los saludo desde Mar de las Pampas, desde la costa. La semana que viene ya será desde Buenos Aires. Y los invito, por supuesto, si quieren y si pueden acompañarme el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.